Cien años después, Alberto, se dicen muchas cosas del presidente Belisario Betancur. Pero hay un común denominador en sus analistas, sus biógrafos, pero sobre todo entre ustedes, Alberto, los amigos. Y es que Belisario Betancur pudo haber sido uno de los conservadores más liberales de la historia. Y yo quería preguntarle a usted, Alberto, ¿qué le ha pasado? Pues lo mismo, ser una figura muy importante dentro de su partido, pero tener un pensamiento más liberal, inclusive que muchos liberales. ¿Eso cómo se maneja dentro del partido, Alberto? Con autoridad, porque la función que ejercía el presidente era el de máximo orientador de la colectividad, porque así lo establecen los estatutos. De manera que sus decisiones controvertibles tendrían que ser aprobadas por el resto de su organización. Belisario Betancur recibe el gobierno de Julio César Turbay y, por supuesto, al presidente Betancur le toca heredar lo que le pasa a cualquier presidente, algunas dificultades. Pero el presidente Betancur muy rápidamente se metió en el tema de la paz. Y curiosamente, pues veníamos de un gobierno liberal, pero un gobierno que al final dejó sombras por su carácter represivo, su mano dura, especialmente con algunos sectores de los militares. Y llegó luego el gobierno de Belisario Betancur y, sorpresa, el presidente Betancur quería la paz y tenía unos interlocutores muy acreditados para poder hablar con voceros de los grupos irregulares y tratar de encontrar, como lo han intentado todos los presidentes de Colombia, acuerdos de paz. Es imposible encontrar un presidente que no haya tenido esa idea en su mente. Unos lo lograron más que otros. En ese recorrido de la vida de Belisario Betancur, su personalidad arrolladora dejó muchas anécdotas. Hoy no es el día para el análisis de la obra de Belisario Betancur, como cualquier colombiano. Momentos de luz, algunas sombras, algunas dificultades, en el caso de él, unas gravísimas, pero hoy es el día para recordar al personaje, porque yo diría que Belisario pasa por la historia como un verdadero personaje. El expresidente Iván Duque, pues obviamente estaba muy jovencito. Sin embargo, Iván Duque creció viendo hacer política con grandes, como eran su padre y los amigos de su padre. Y seguramente, en algún momento, pues debió cruzar alguna anécdota del presidente Betancur, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Señor presidente Duque, gracias por atendernos. Muy buenos días y aprovecho para desearle muchos éxitos en este 2023. Bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y también para toda la audiencia de la W. Belisario Betancur en sus recuerdos. Pues Julio, tuve muchos recuerdos con él y la verdad es que en los primeros meses de mi presidencia nos veíamos con relativa frecuencia y hablábamos con relativa frecuencia. Muchas anécdotas y cosas divertidas, pero recuerdo en particular una. En algún momento, antes de que yo me posesionara, me llamó, me dijo, tomémonos un café. Entonces nos tomamos un café y me dijo, me dicen que usted está pensando en nombrar ministros de 4 años. Entonces le dije, hombre, sí, presidente, he pensado en eso. Creo que la mayor estabilidad de los ministerios es importante y esa ha sido una de las cosas más características de los Estados Unidos, que los ministros logran durar los 4 años de los gobernantes. Entonces se quedó mirando y me dijo, pero es que usted no ha calculado algo. Me dijo que 6 meses en Colombia son como 8 años en los Estados Unidos para un ministro. Y eso se volvió prácticamente una realidad con el pasar del tiempo.
y yo me reía con él de esa situación. Y la otra que fue muy divertida con él es que cuando yo estaba en el BID lanzando la economía naranja, en ese momento con el entonces presidente del banco, con Luis Alberto Moreno, y estaba trabajando con Felipe Buitrago, recibí una llamada y era el presidente Betancur. Y me dijo, me contaron que están haciendo este proyecto de economía cultural. Y le dije, sí, y me dijo, quiero ser el primer anaranjado. Y él hizo el prólogo del libro La economía naranja, que se volvió uno de los principales, digámoslo, herramientas para divulgar la economía cultural en América Latina. Estuvo con nosotros en el lanzamiento. Fue muy activo, un gran apasionado y un hombre que no dejaba de innovar. Y la otra cosa, cuando fui senador, me decía un día, me invitó a almorzar, me decía, mire, doctor Duque, la oposición es una miel que se come con mucho placer, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando uno pase la oposición al gobierno, después le toca tomarse el veneno que uno generó. Y eso lo ve uno en toda la actividad política. Era un hombre sabio y un gran ser humano, y siempre tendré los mejores recuerdos, y también de mi infancia, porque mi padre fue su ministro de 2 carteras y muy niño tuve la ocasión de estar cerca de él. Expresidente Duque, el expresidente Belisario Betancur es recordado como el mejor expresidente de la historia de Colombia. Ahora que usted es expresidente, ¿qué lecciones le dejó tantos años, qué lecciones le dejaron tantos años de expresidencia de Belisario Betancur? Yo creo que hubo como varias características, ¿no? La primera, él fue un hombre que nunca ejerció la expresidencia para torpedear las actividades de sus sucesores. Y era una voz que opinaba sobre temas, pero nunca el ataque personal, nunca el obstáculo personal. Creo también que en su expresidencia hubo algo muy importante. Él escogió unos temas de identidad personal y de pasión personal, uno de ellos la cultura, y fue una persona que influyó mucho en la política cultural de Colombia. Quienes saben lo que fue el momento de creación del Ministerio de Cultura, saben el papel que jugó él. En mi gobierno fue muy activo al comienzo del gobierno en hacer sugerencias para la política cultural. Entonces, tener unos temas de identidad. Y yo creo que la otra cosa es que se distanció de la pequeña política, no se dedicó como muchos expresidentes quedan a veces en la tentación de terminar en el tema de los avales o las discusiones pequeñas que terminan quitándoles tiempo, claridad y también foco y prioridad. Entonces son muchas cosas que de esa expresidencia quedan, pero yo diría también la más importante fue su trabajo intelectual en la poesía, en la historia, y el hecho también de, tras bambalinas, ser una persona que daba consejos sabios. Creo que esas son lecciones que quedan de esa expresidencia. Expresidente Duque, ¿se extraña la presidencia? Julio, una de las cosas que uno tiene claridad en la vida es cuando uno va cumpliendo etapas. Yo dejé la presidencia el 7 de agosto y le entregué todo mi amor, toda mi pasión, todo mi trabajo a Colombia. Y sigo hoy dedicándome a los temas en los que creo que puedo incidir, en los temas ambientales. Estamos ahora a puertas de lanzar la Fundación de Innovación para la Democracia, que va a ser una fundación no partidista, no política, pero sí de formulación de políticas públicas, tratando de formular consensos, trabajando en los temas climáticos, en los temas de innovación, en los temas de equidad, pero sobre todo en la formación de líderes. Y como usted lo ha visto, también he estado dedicado a muchas actividades académicas. Entonces, yo no extraño, pero tengo grandes recuerdos y sobre todo el sentido de servicio que fue mi pasión por este país. Expresidente Duque, gracias por atendernos y por recordar a Belisario Betancur. Ha sido usted muy amable. Julio, a usted muchísimas gracias y de nuevo también un saludo muy especial y pregúntele a Alberto por aquellos lamparazos que también eran característicos en el gobierno con algunos de sus ministros. Por supuesto, Sí. por supuesto. Sí, claro. Era Bernardo Ramírez Producciones, ¿no? Sí, pero Pregúntenle lo que fue la vida a la posesión o al del funeral presidente de Tancredo Neves y la posesión de Sarney. correcto. Fue un viaje muy largo en el que Iván Duque
hizo gala de su memoria literaria para recordar los discursos de Jorge Eliezer Gaitán con una precisión como si se hubiera preparado para el evento. Era fantástica la memoria de Iván Duque. Y el presidente Betancourt se rió en ese viaje tan largo que es Bogotá-Brasilia. De manera que sí, tengo un recuerdo del doctor Betancourt que coincide exactamente con el marco que ha definido el presidente Duque respecto de lo que significó como aporte cultural a toda el bagaje que le preocupaba y que como expresidente tuvo también un impulso mayor. Presidente Duque, feliz mañana. Me parece que Alberto tiene buenos recuerdos ahí, pero está minimizando su participación y su condición de buen proveedor de jugo escocés para esas ocasiones. Un abrazo muy grande para Alberto y para usted, Julio, y para todos. Muchas gracias, presidente. Entonces, Alberto, usted era el encargado de la bodega. Sí, es que no éramos sino 3 o 4 personas, era el representante del Brasil en la Organización Internacional del Café, el presidente Duque, el presidente Betancourt y Iván Duque, que era el ministro. Y a la mitad del trayecto el presidente Betancourt dijo, no, yo sí me voy a dormir. Entonces nos tocó a Iván y a mí continuar el palique ya sin el presidente, es decir, no dormimos. Y eso era 1 de enero, ¿no? No, fue el fallecimiento del presidente. No era cambio de mando. Entonces era una fecha no oficial. Le preguntamos a César Gaviria, que es el mayor de los... Increíble que estemos hablando de César Gaviria, Alberto, como el mayor de los expresidentes, ¿no? Pero sí es. El mayor hoy de los expresidentes es César Gaviria. Presidente Gaviria, ¿y usted qué recuerda en este centenario de Belisario Betancourt? Bueno, pues me ha pedido Julio Sánchez que cuente un par de anécdotas sobre mi relación con Belisario Betancourt, que es un personaje tan especial, tan singular, entre lo que han sido los presidentes de Colombia. Tal vez el más interesante es que él hizo campaña en Colombia y se hizo elegir presidente con el cuentico de que él era hijo de arrieros. Y todos los colombianos se comieron ese cuento de que era hijo de arrieros y que increíble elegir un presidente popular, pues en cierta medida hasta más joven que Petro, más o menos como un origen absolutamente popular. Pues no, resulta que un día, como yo he trabajado tanto en los temas de Antioquia, descubrí que la gente rica de Antioquia era eran las que tenían los arrieros, porque eran los dueños del transporte. No le podían mover nada sin los arrieros. Entonces él no es cierto que fuera ninguna persona desvalida, ni muy pobre, era hijo de personas adineradas, porque los que eran arrieros eran adinerados. Tal vez lo otro interesante es que la tranquilidad con la que Belisario Betancourt tomó un debate muy severo que hice yo sobre el Palacio de Justicia, lo hice desde luego con el permiso del presidente Barco. Entonces yo prácticamente no dormí en esos días de la toma del Palacio y trabajé para tratar de reconstruir los hechos y poder hacer un cuestionario inteligente que hiciera como sentido, pues fuera del desastre que aquello fue. Pues hay dos cosas. La primera es que cuando me fui a parar para hacer el debate, a leer mi documento que estaba escrito y que ya estaba aprobado por Barco,
se me sentaron dos militares al lado mío y no me dejaron parar en la cámara. Y yo, pues, que iba a ser un escándalo, sencillamente me aguanté y me tocó leer el documento sentado porque no me dejaban parar. Y el otro es que él nunca se dio nunca se mortificó porque se hizo ese debate. Siempre hizo de cuenta que nada hubiera pasado. Nunca eso afectó nuestra relación personal. Y yo lo que hacía en tiempos más recientes era molestarlo y decirle: ay, Belisario, no te vas a morir, que si te mueres quedo yo de primero en la lista. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Julio, me abruman en primer lugar la poesía con la cual introdujo usted esta conversación. Eso sí es poesía, lo demás es paisaje. En primer lugar. En segundo lugar, agradecerles a ustedes la generosidad con que han recibido, navegando casi, un libro, Navegante, Canoa, de la primera palabra de la lengua chibcha que se introdujo a la lengua castellana. Y me abruma también el doctor Alberto Casas por la evocación que hace de un personaje familiar suyo de él y de algotros. Ese apócope es legítimo porque junta algunos otros. Es el sargento Barajas, que peleó en Titumate, no Alberto. Y ganó 2 trencillas por su arrojo titán. Relata en la bodega lo mejor del combate, boquiabierto el alcalde. Sí. Y absorto el sacristán. Por quítame esas bajas, se armó la verga y chócala, mi joven batidor. Conmigo hay que ir despacio. Ni abajo a los godos, y el cura es gran señor. Me llamo en todas partes Vespasiano Barajas. Soy feo, agresivo y muy conservador. Esos sí son arranques poéticos. Por cierto, Alberto Casas, que he recordado a Gilberto Alzate Avendaño, quien fue mi gran amigo y quien escribió más de una hermosa página. Seguiremos escuchando a Belisario Betancur. Hay muchas anécdotas en esa última entrevista que hicimos, pero estamos recorriendo a quienes lo vivieron, a quienes compartieron con él momentos gratos, pero seguramente momentos difíciles. Uno de los juristas más brillantes de este país es el doctor Jaime Castro. Ha tenido todos los honores, embajador, alcalde de Bogotá, y fue ministro para el gobierno de Belisario Betancur, un gobierno que tuvo algunos momentos difíciles. El doctor Jaime Castro muy gentilmente nos atiende a esta hora. Exministro, buenos días. Buen día para usted, para su audiencia y sus compañeros de trabajo. Una anécdota que se le venga a la cabeza de Belisario Betancur. Tal vez la que tuvo lugar en una comida familiar que teníamos, pero asistían Gabriel García Márquez, Bernardo Ramírez, en ese momento ministro de Comunicaciones, no recuerdo quién más, el presidente López Michelsen, el expresidente en ese momento López Michelsen, y Bernardo Ramírez se escapó un momento y regresó con unos serenateros que recogió en la calle 20 con la carrera 7ª, y cuando llegaron a casa, Belisario Betancur pidió que tocaran música de
de los arrieros de Antioquia, que él la conocía muy bien. Y entonces ellos empezaron a entonar esas canciones, lo hacían con con propiedad, sin duda alguna, pero Belisario Betancur los interrumpía, decía, un momentico, esa no es la palabra de esa canción, cámbienla de esta manera. Y así lo hizo durante como unas 3 o 4 canciones. Y entonces alguien le dijo, a ver, presidente, pero usted conoce muy bien esa música, ¿en razón de qué? Dijo, porque cuando yo era niño, mi padre, para sostener su familia, montó una cantina en un camino veredal de entonces, y yo era el que atendía a los clientes, y la música que se oía era esa que acaban de escuchar ustedes en este momento. Entonces yo me la sé de memoria. Yo tal vez aprendí primero esas canciones que a leer y a escribir. Esa es una anécdota que recuerdo de él. Y recuerdo muy bien la historia que él contaba del eslogan que encontró para su campaña política, el famoso "sí se puede". Belisario Betancur en campaña había tenido 2 temas que fueron exitosos, la llamada casa sin cuota inicial y la universidad a distancia, el antecedente pues de la universidad digital de hoy. Y fue a una manifestación en Cartagena y en ese momento pasaban una película exitosa que se llamaba No se puede. Y López, en una intervención, López enfrentaba a Belisario Betancur, López aspiraba a la reelección. López había hecho una intervención en televisión diciendo, no se puede. Es el eslogan del señor expresidente López Michelsen. Y desarrolló esa tesis en su discurso en Cartagena, y de pronto uno de los manifestantes le gritó, Belisario, dile al otro candidato que sí se puede. Y ahí nació el eslogan, el famoso eslogan de él para su campaña, sí se puede, que luego se volvió no solamente exitoso en Colombia, sino que lo adoptaron varios otros aspirantes presidenciales, entre ellos nada menos que el señor Obama. Señor exministro, en ese 82 el presidente López intentó la reelección, pero apareció un muchachito liberal que dañó los planes, y con esos 700,000 votos pues le dio la victoria a Belisario Betancur. Usted ha tenido una formación liberal, pero una formación además muy juiciosa y coherente con el doctor Alfonso López Michelsen. Viene el gobierno, usted termina de ministro, y resulta que este es un gobierno que comienza a trabajar la paz, y comienzan a escucharse alternativas de paz. Y ahí es donde aparece el Belisario Betancur liberal. ¿Cuál es la verdad de ese liberalismo de Belisario Betancur? Belisario Betancur fue sin duda alguna un abanderado de la paz, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Recuerde la creación del grupo Contadora para trabajar la paz en Centroamérica. Pero volviendo al caso nuestro, Belisario es quien por primera vez en el país, algo que después se volvió corriente en muchos otros gobiernos y todavía se estila, Belisario empieza por reconocer el carácter político y social de la subversión de entonces, de la guerrilla de la época, y decide también entender o aplicar que el diálogo con la subversión es un instrumento muy valioso para lograr la reinserción, la reincorporación a la vida civil de los subversivos que se acojan
a las fórmulas del gobierno, fórmula que en ese momento fue una ley de amnistía muy amplia y muy generosa, y que le permitió a Belisario Betancur celebrar acuerdos con las FARC y con el M-19, que eran las dos organizaciones subversivas de la época más fuertes, militarmente hablando. Entonces, Belisario tiene ese gran antecedente que uno diría es de origen liberal. No en el sentido partidista de la palabra, sino en el sentido amplio de fortalecer la democracia, de crear escenarios de participación, de respetar a la oposición. Ahí también aparecen una serie de mecanismos que Belisario incorpora a su gobierno. Estamos hablando de la descentralización. Belisario es el primer colombiano, no que hable del tema, porque inclusive era el propio Partido Liberal que había hablado durante décadas de la descentralización, pero llegaba al poder y no la hacía. Presentaba unos proyectos, pero proyectos constancia que no eran aprobados, ni siquiera tramitados. Entonces, Belisario consigue la descentralización, el respeto a los derechos de la oposición, la ampliación de mecanismos de participación ciudadana en la vida pública. Es eso lo que le permite a Belisario, con unas comisiones de muy altísimo nivel que organizó, de celebrar acuerdos de paz con las FARC y acuerdos de paz con el M-19. El M-19 se reincorpora y realiza manifestaciones públicas en todas las grandes ciudades del país, hasta en la Plaza de Bolívar. Hizo una manifestación muy concurrida. Las encuestas de opinión empiezan a favorecer al M-19 y el M-19 se crece y considera que han llegado las circunstancias o las situaciones que le permiten tomarse el poder, y cuando asalta el Palacio de Justicia, el M-19 va con la convicción de que es la antesala del poder, de que pasarán del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, y de que ellos han llegado allá para vencer o morir, en esos términos. De aquí nos sacan, pero muertos. Ese es el diálogo que tiene el comandante del M-19, Luis Otero, que era el jefe de la operación, con el comandante de la policía, el entonces general Víctor Alberto Delgado Mayarino. Pero bueno, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero lo que yo quería destacar es a Belisario Betancur como abanderado de la paz, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo no diría que es ahí donde aparece el Belisario Betancur, democrático, amigo de la participación ciudadana en la vida pública, que convierte el diálogo con la guerrilla con audacias, como haberse reunido con la subversión en el extranjero, en el exterior. Tuvo reuniones con ellos en México y en Madrid, lo cual le costó muchas críticas de quienes no eran partidarios de la negociación, o si eran partidarios de la negociación, decía, hay que hacerla aquí en Colombia porque ella tiene que ir a esconder afuera. Entonces, yo diría que esa es la aparición de Belisario Betancur como liberal, no en el sentido partidista de la palabra, sino en el sentido amplio de esas posiciones que hay otro punto también muy importante en la vida de Belisario como presidente, que es su condición de humanista, de intelectual puro, que la pone de presente en muchas de sus decisiones. Si no recuerdo mal,
fue Gabo quien lo definió diciendo: Belisario es un poeta a quien el destino le impuso la penitencia del poder. Pues, exministro Castro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Marco Antonio Velilla, Carlos Rodado Noriega sacan un libro hoy que se llama Belisario Betancur, un humanista universal. A propósito de lo que decía el exministro Jaime Castro, que fue ministro de Belisario Betancur. Pero vamos atrás. Para aquella época, Juan Manuel Santos, no sé, yo creo que sí, ya era el subdirector del periódico El Tiempo, y pues obviamente a Juan Manuel Santos siempre le gustó la política, pero sobre todo le gustaba mucho el tema en el que creció, en la casa de su padre, en la casa de su tío, en la redacción del periódico. Y obviamente Belisario era pues una sorpresa electoral. Después de varios intentos no ganaba las elecciones, y por cuenta de Luis Carlos Galán, que montó disidencia al Partido Liberal, Belisario ganó en 1982. Recibió el poder de el doctor Julio César Turbay. Pero Belisario Betancur siempre tenía en ese norte el tema de la paz. Y luego aparece o reaparece ya no ese muchacho periodista, subdirector del Tiempo, sino comienza a aparecer un ministro de Comercio Exterior, luego un ministro de Hacienda, luego un ministro de Defensa y luego un presidente de Colombia 2 veces. Y por supuesto, ese recorrido siempre tenía un protagonista, que era Belisario Betancur, quien no ahorró elogios ni apoyo. Me imagino que tendrían muchas diferencias ideológicas, pero apoyó mucho todo el proceso de paz. ¿Cuántas anécdotas pueden estar en la historia de Belisario Betancur y Juan Manuel Santos? Presidente Santos, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Julio, y muchas gracias por invitarme a su programa. Pues recordando a Belisario, pues hay 2 etapas suyas, la de presidente, diría yo 3, la de varias veces ministro, pero también la del muchachito subdirector del Tiempo que tenía que enfrentarlo. Así es, Julio. Yo conocí a Belisario siendo subdirector del Tiempo. El año en que yo regresé de Inglaterra a la subdirección del Tiempo fue el año que eligieron a Belisario. Y nos conocimos muy rápidamente y tuvimos una muy buena química. Belisario era un gran conversador, una buena persona. Y a él le gustaba hacer tertulias con periodistas allá en la casa privada del Palacio Presidencial, y comenzó a invitarme, y ahí comenzamos a desarrollar una amistad. Y recuerdo muy bien que como periodista pues me tocó cubrir y afrontar ciertos episodios que para Belisario fueron muy difíciles. Por ejemplo, cuando López Miguelsen se reunió en Panamá con el cartel de Medellín, a mí me llegó esa información. El exministro Lara Bonilla lo acaban de asesinar, y yo dije, esto no puede ser, esto hay que publicarlo. Yo tuve ahí un enfrentamiento con mi hermano mayor Enrique, y yo, mi obligación es publicar esto, y lo publiqué. Eso fue un gran escándalo. Recuerdo que varios años después García Márquez me pidió una cita en mi casa y me dijo, oiga, Juan Manuel, ¿usted ha pensado en los litros de sangre que se hubiera ahorrado si no publica esa información?
Y esa pregunta fue pues muy dura, y le dije al Gabo, no, pues yo sí he pensado, pero yo sigo convencido de que hice lo correcto. Y hice lo correcto porque, y eso es algo que hoy en día se está discutiendo, negociar con los carteles lo que pasa es que se reciclan. Y yo creo que eso hubiera sido un gran error. Y Belisario muchos años después me dijo, ¿sabe qué? Usted creo que hizo lo correcto al publicar esa información. Belisario además era un gran demócrata, respetuosos de la libertad de prensa. Acuérdense esa frase famosa de Belisario que decía: yo prefiero una prensa desbordada que una prensa amordazada. O sea, él fue un gran demócrata respetuoso de la libertad de expresión. Recuerdo que Belisario me invitó a Nueva York cuando pronunció el famoso discurso en Naciones Unidas, el famoso discurso de soy un hijo de una familia de 14 hijos, y tuve con él muy buena relación como subdirector, pero fue después cuando nos hicimos más amigos, porque uno de sus mejores amigos era mi suegro, y mi suegro pues era muy cercano a Belisario, la familia de mi señora, de Belisario y de Rosalena, y ahí nos veíamos con mucha frecuencia. Hicimos, él cuando lo nombraron, o pues se posicionó como el representante de la Fundación Santillana, pues hacía muchos eventos y me invitaba y yo iba, en los diferentes ministerios que tuve siempre me apoyó. Recuerdo que cuando llegué yo a la vida pública, una de las personas a la que yo le consulté, no le consulté sino a dos personas, uno de ellos fue Belisario, que yo estaba en el dilema de si continuaba en el tiempo para ser director o me iba a la vida pública, y fui a su casa, le pregunté, me dijo: mire, hay una gran diferencia entre la influencia y el poder. Usted, que va a ser el director del tiempo, va a tener muchísima influencia durante el resto de su vida, porque los directores del tiempo duran mucho tiempo. Pero el poder es el poder para hacer cosas. Y hay una gran diferencia entre tener influencia y tener poder. Y yo a usted lo veo más haciendo cosas. De manera que le recomiendo que acepte. Fue cuando César Gaviria me invitó a ser parte de su gabinete. Sí. Y seguí su consejo. Y él siempre me apoyó, siempre me dio buenos consejos. Era una persona que conocía muy bien eso que llaman el arte de gobernar y las debilidades de la condición humana, y era un gran consejero. Otro episodio muchos años después que recuerdo que me dio un consejo muy claro fue al final ya de mi gobierno. Trump estaba elegido presidente y había decidido venir a Colombia después de una cumbre de las Américas en Perú. Y en ese momento nosotros estábamos culminando una labor de cerca de 8 años para entrar a la OSD. Y las multinacionales farmacéuticas presionaron a Trump para que no Estados Unidos vetara la aprobación en el último comité, el Comité de Comercio, el ingreso a Colombia, mientras nosotros mantuviéramos un control de precios de los medicamentos. Y yo dije, esto no puede ser cierto, esto ¿cómo así que nos van a vetar por controlar los precios? Entonces yo decidí que iba a desinvitar a Trump. Trump ya tenía el servicio secreto, había venido a Colombia, y recuerdo que llamé al padre de Lucas, a Roberto Pombo, y le dije: venga, que le voy a dar la chiva del año. Y Roberto vino a mi casa y le dije, eso fuera un viernes, yo estoy aquí en un ping-pong con Estados Unidos, que si no me aprueban en París el ingreso de Colombia a la OSD, pues no voy a
a invitar o va a desinvitar a Trump. Dos personas les consulté esa decisión, pues que era una decisión de mucho fondo, Belisario Betancur y Felipe González, y ambos me dijeron no lo dude, y Belisario me contó que a él le había tocado algo parecido, que Reagan, cuando venía de Brasil, había leído el discurso de Belisario y le había dicho a Belisario, mire, no voy a Colombia si usted no cambia el discurso, porque había hecho una referencia a una cosa del narcotráfico en la familia de Reagan. Pues Belisario dijo, pues que no venga, y finalmente vino. Entonces me dijo, mire, manténgase en su posición. Él fue un gran abanderado de la paz. Presidente. Él, en su vida política interna y externa, todo lo que hizo por la paz en Colombia, él fue el primero que sembró la semilla de la paz, el primero que abrió la posibilidad de una verdadera negociación, lo hizo de muy buena fe. Se le interpusieron lo que Otto Morales llamaba los amigos agazapados de la paz, pero él quería y creía en la posibilidad de la paz, y por eso durante todo el difícil proceso de la paz con las FARC en mi gobierno, él siempre me apoyaba, no solamente con llamadas, con pronunciamientos, sino que me mandaba unas notas, unas cartas de su puño y letra, diciéndole persevere, manténgase ahí. Belisario también fue muy importante con su canciller Augusto Ramírez en todo el proceso de paz de presidente, pero quiero que nos detengamos específicamente en ese tema del proceso de paz, porque todos conocemos pues la posición pública del expresidente Belisario Betancur de apoyo al proceso de paz con las FARC, pero quiero que nos cuente qué pasaba detrás de bambalinas en ese proceso de paz. ¿Qué consejos le dio Belisario Betancur a usted durante ese proceso que le hubieran servido para que el proceso llegara a buen puerto? No, él me decía siempre, mire, esto es un camino muy difícil, pero tiene que perseverar, tiene que mantenerse. Él siempre decía, no hay nada más importante para este país que la paz, por eso va a encontrar muchas dificultades, pero esas dificultades las puede ir superando. Siempre me dio mucho ánimo, me dijo, siga para adelante, no vaya a flaquear, y creo que para mí fue muy importante que Belisario estuviera como tan comprometido e entusiasmado, pues por su experiencia, por su tradición, por el conocimiento que tenía de esa situación, de manera que él siempre fue una persona que estuvo al lado, apoyando moral y políticamente. Yo le tengo una última inquietud, señor presidente. Un periodista que usted conoce y que trabajó con Belisario Betancur, fue su director de Inravisión, tiempos de muchas dificultades con la prensa. Él se llama Fernando Barrero, y a propósito de unos debates de la televisión tuvo que abandonar su cargo. Y me escribió y me dijo algo que quiero saber si usted coincide. Antes de terminar el gobierno, le pregunté, o sea, Fernando Barrero, a Belisario Betancur, cómo quería que lo recordaran. Y me dijo, cuando me vean en la calle, digan, ahí va Belisario. Fue el presidente de la paz. ¿Usted piensa que Belisario puede llevar ese título de haber sido un presidente que luchó por la paz? Sin duda alguna. Él llevaba su objetivo de la paz en su cabeza y en su corazón, y siempre lo demostró. Como decía, internamente su ensayo para hacer la paz aquí en Colombia, el apoyo que le dio y el liderazgo que ejerció en todo el proceso de Contadora. La paz para él, inclusive en Naciones Unidas, siempre mencionaba la necesidad de paz
en todo el sentido de la palabra. Yo creo que sí, esa forma de recordar a Belisario sería una forma muy justa y se lo merece porque fue la persona que realmente se comprometió como presidente a ese proceso, y lo que hicimos, lo que seguimos su ejemplo fue simplemente culminarlo. Pues habrían muchos temas que hablar de otras coyunturas, pero el compromiso de hoy... Belisario además era pintor. Esa es una faceta sí, que poca gente conoce. Al final él era muy amigo de Felipe González, muy. Inclusive Felipe González me contaba hace unos meses cómo Belisario, en la visita de Estado que hizo a España, se fue pues con toda la pinta que usábamos los presidentes en las visitas de Estado, y que esa misma noche de la visita de Estado, allá en el Palacio, se escapó al final de la visita y se fue a reunirse con la guerrilla en un apartamento de un amigo de Felipe González. Y Felipe cuenta que a las 2, 3 de la mañana el servicio de seguridad le dijo que Belisario y un agente está buscando como una camarita esas que vendían en las droguerías de fotos. Pues resulta que querían una foto de ese encuentro a las 2 o 3 de la mañana y no tenían cómo tomar la foto, y se fueron a buscar un aparato de esos de tomar fotografías. Y cuenta Felipe González que a él lo llamaron unos días antes de esa visita de Estado, y que había unos señores ahí en inmigración que decía que no tenían papeles, pero que decían que que el presidente Felipe González sabía ellos para qué venían y que tenían permiso de entrada. Pues resulta que los miembros de la guerrilla se han ido para España. Belisario le había dicho, no le había dicho a Felipe González, se le había olvidado decirle a Felipe González, y Felipe González inmediatamente captó, porque sí, Belisario sí le ha dicho que iban a ir, pero no es el momento preciso. Entonces Felipe González llamó a Belisario, estaba en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria, le dijo: oye, ¿no se te ha olvidado contarme una cosa? Entonces Belisario: sí, es que se ha olvidado el día que tenían que ir. Esa amistad con Felipe González fue una amistad que duró toda la vida, fueron realmente muy, muy amigos. Recuerdo también una anécdota maravillosa, que fue que cuando César Gaviria le tocó quedarse en España, en Colombia, porque se le voló Pablo Escobar, me dijo a mí que lo reemplazara en la Cumbre Iberoamericana y en la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla tenía un día para cada país. A mí me tocó ir a reemplazar al presidente Gaviria en el día de la Feria de Sevilla, que fue cuando se inauguró el AVE, ese tren rápido, y allá llegamos con Gabo, con Belisario, estaba Felipe González, estaba el rey Juan Carlos, y acabamos el Día de Colombia, después de oír a Carlos Vives y todo un día dedicado a Colombia. Acabamos, me acuerdo, oyendo y medio bailando sevillanas con Belisario, con Gabo, con Felipe González y con el rey allá en Sevilla. Esa era la amistad que yo tuve con Belisario. Pues era bastante mayor que yo, pero era un gran señor, un gran humanista, un gran intelectual, y lo recordamos con inmenso aprecio. Así es, presidente, pues tantos temas pendientes los dejaremos para otra ocasión. Gracias por atendernos y nuevamente le deseo un feliz año. Bueno, a ustedes muchas gracias. Yo no sé por qué imagino que realmente con quien más se reía Belisario Betancur era con Ernesto Samper, o viceversa. Ernesto Samper era un joven liberal, atrevido, decía las vainas que nadie decía. Para aquella época yo creo que él ya estaba hablando.
estaba hablando de la legalización de la marihuana, de la despenalización. Miren lo que vamos todavía, no se ha resuelto el problema. Y ya en aquella época, hace 40 años, Ernesto Samper se estaba moviendo con esos temas. Y tal vez es la primera pregunta, señor presidente, agradeciéndole estos momentos para Belisario Betancur. ¿Cómo era la conexión de un jovencito atrevido como usted con un líder conservador? Buenos días, Julio. Pues muchas gracias por vincularme a este acontecimiento de recuerdo de Belisario. Yo empezaría diciendo que creo que si realmente yo fui amigo personal de algún expresidente, incluidos los actuales, fue de Belisario, porque nos tocó compartir una época en nuestras vidas muy interesante. Cuando yo trabajaba en el Banco de Colombia, me designó Jaime Michelsen, que era entonces la persona que creó ANIF, que era la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, me pidió que me hiciera cargo de la gerencia de ANIF y nombró de presidente a Belisario. Y ahí nos encontramos como un par de locos, yo creo un poco, porque yo tenía 25 años y él estaba en plan, como él decía, de su cuarta o quinta candidatura. Él decía que a él le iba a pasarle a Allende, que en su tumba iba a decir: aquí yace Belisario Betancur, futuro presidente de Colombia. Era muy divertido y desarrollamos una amistad que se conservó por todo el tiempo, inclusive en el momento más difícil, que fue cuando yo tomé la decisión frente a la posibilidad de estar con él en su candidatura, que resultó exitosa, o estar con el doctor Alfonso López Michelsen, que era como mi jefe político. Pues yo me fui con López y él entendió, le dolió, pero entendió. Pero en el curso de los 5 o 6 años que compartimos en ANIF, fue muy divertido, pues, porque éramos el escándalo, empezando por nuestros propios patrocinadores. Belisario proponía el reparto del ingreso, hacía una reunión contra los que le quitaban la plata a los pobres. Yo estaba, como usted decía, promoviendo la legalización de la marihuana. En fin, yo creo que nos veían como un par de locos. Inclusive recuerdo una de esas anécdotas muy simpática, porque él le daba por unas cosas extrañas, entonces dijo que quería regalarle una casa a León de Grecia y que se la regalara a la Asociación de Instituciones Financieras. Cuando yo le pregunté a Jaime Michelsen, que era en ese momento el presidente de la Junta, me dijo: pero bueno, pero ¿qué tenemos nosotros que tenemos que ver directamente con León de Grecia? Entonces yo le dije a Belisario: mire, que dijo, no se preocupe, yo le explico el tema. Y ese día a las 6 de la tarde, el día de la entrega de la casa, llegó con León de Grecia, al cual seguramente le había metido media botella de vodka para que aceptara ir. Y estaban todos los grandes cacaos financieros, los accionistas de ANIF, ahí de pie. Me acuerdo perfectamente, una casa en el Parque Nacional. Y Belisario llegó y les dijo, cuando quedaron aterrados de ver a un señor de boina, de ruana ahí sentado, que muchos de ustedes se habrán preguntado qué tiene que ver ANIF con la Asociación de Instituciones Financieras con León de Grecia. Obviamente todos dijeron que sí, todos estaban sorprendidos de saber que les explicara. Entonces, con este lenguaje coloquial y parroquial que tenía, ustedes no saben qué hacía este señor en 1927. Obviamente no tenían ni idea. Digo, pues era estadístico del ferrocarril de Antioquia. ¿Y qué hacía? Todos dijeron: ¿qué hacía? Digo, trabajaba con números, abstracciones numéricas que se han desplazado a lo largo del tiempo para depositarse ¿en dónde? A ver, ¿en dónde? Todos dijeron: ¿en dónde? En sus balances. Por eso si no fuera por el maestro León de Grecia, ustedes no podrían tener ni utilidades ni estar registrando en sus balances los magníficos resultados que hoy nos permiten estar reunidos y regalar esta casa. Ahí me dijo Michelsen: este va a ser presidente. Ese era Belisario, un tipo que tenía un poder de convicción que sintetizaba en frases de Alberto Casas, tal vez debe recordar muchas de ellas. Él decía, por ejemplo: no gradúe enemigos, porque si usted gradúa enemigos, le ejercen y le hacen daño. Era una persona que no reconocía enemigos, y creo que eso le permitió vivir
feliz la mayor parte de su vida. De ese combo, de esa época, pues yo tengo algunos recuerdos lejanos de la alegría con que vivían naturalmente, y había el interés político o la coyuntura de la tertulia política, pero es que ahí estaban los artistas, ¿no? Ahí estaba Zenet, estaba María Mercedes, estaba Carmen Barbo, estaban las hermanas Foger. Un harén que él tenía que se apreciaba mucho, que era su grupo de amigas. Estaban Graciela Samper de Bermúdez, estaba Rita Gudelo, estaba Lucía Mera. La verdad es que él tenía un grupo de bohemia muy simpático, obviamente pues sus amigos más entrañables. Él era una persona que le sacaba gusto a todo. Siempre trató, por ejemplo, de traerse la colección Quimbaya, que está en España, del Museo de América. Yo fui testigo de los esfuerzos que él hizo para poder alguna vez prestar las muestras, y se vino y las trajo y las exhibió. Tenía una serie de obsesiones buenas, de temas concretos. Era una persona sin duda maravillosa, y creo, ahora que hablaban ustedes de los expresidentes en este país, la gente no sabe qué hacer con los expresidentes, pero tampoco sabe qué hacer sin nosotros. Entonces, es una contradicción que él resolvió diciendo: yo me voy a dedicar exclusivamente a la cultura y a la academia, y lo cumplió. Una posición valiente. Señor expresidente, este tema de la paz, que fue el deseo pues de todos ustedes, ¿qué presidente no va a querer intentar la paz? Pues a uno le sale mejor que otros. En el caso de él, y siendo un presidente conservador que se salió del libreto conservador y comenzó pues a meterse con ustedes, como estamos oyendo, la paz de él, ¿por qué falló? De Belisario decían que era un revuelto de vodka y agua bendita. Esa fue su vida, porque era un revuelto entre posiciones progresistas, pero él tenía sus convicciones cristianas y católicas. Es una muy buena pregunta, Julia. Yo creo que el momento en que él lanzó su propuesta de paz era un momento en que estaba comenzando a forjarse la alianza entre el narcotráfico y la guerrilla. La guerrilla venía de una época de escasez económica. Yo creo que el narcotráfico lo que hizo fue resucitarla de alguna manera y fortalecerla, empoderarla. Y Belisario, de muy buena fe, se lanzó a eso. Pero en esa época, digamos, el poder de los militares, la influencia política de los militares era mucho mayor, y obviamente encontró una gran oposición en los militares que terminó en el Palacio de Justicia, a mi juicio. Pero él fue el pionero, sin duda, de haber iniciado las primeras conversaciones con la FARC, de haber hablado del tema de la paz, de la necesidad de hacer reformas para aquilatar la paz. Finalmente no se dio porque en esa época, repito, de alguna manera comenzaron a surgir los problemas del narcotráfico y su influencia en el empoderamiento de la guerrilla, porque los militares todavía no había límites de contención para los militares, no había reconocimiento del VIH. En fin, la cosa era muy separada, había mucho divorcio dentro de la propia institucionalidad. Pero yo sí creo que él dejó un camino sembrado con la Comisión de Paz, la comisión que tal vez estuvo ahí, yo en Los Ríos, si no me acuerdo, y estuvo tal vez muy metido Otto Morales. Es decir, la gente que lo acompañó sinceramente sí pensaba que se podía hacer la paz, y de hecho él la hizo, pero por fuera de Colombia, porque él fue el protagonista del grupo Contadora que, de la mano de Augusto Ramírez Ocampo, pues pudieron hacer la paz en Centroamérica. Señor presidente, usted debe tener, por las tertulias y por los protagonistas que rodearon su paso con Belisario Betancur, ¿alguna anécdota que no haya contado? Me la pone... Todas las anécdotas de Belisario eran divertidas, pero quizás la última conversación que tuvimos, que fue en Santander, en la casita que tenía,
yo creo que esa fue la conversación más sincera que tuvimos, porque ya estaba muy de salida, y yo le dije que por qué no escribía una carta contando su versión sobre el Palacio de Justicia. Yo pensé que él lo iba a hacer, y no sé si todavía podríamos pensar que haya una carta por ahí que él haya escrito, pero en el fondo, lo que comentaba Ricardo es cierto, él se sacrificó. Ahí para mí, no es de él, sino para mí lo que hubo fue un golpe de Estado de 24 horas, y él resolvió asumir la responsabilidad antes de aceptar que había una ruptura de la institucionalidad. Eso es lo valiente de él. Yo creo que eso será lo que tendrán que establecer los historiadores con el tiempo. Pero qué interesante que de pronto esta carta esté por ahí, ¿no? Sí, porque yo creo que uno debe dejar estos testimonios, y Belisario lo torturó muchísimo lo del Palacio de Justicia. No había reuniones cuales sacarlo del Palacio de Justicia, y por supuesto le dolió muchísimo, pero yo creo que él tomó una decisión que prácticamente influyó muchísimo en el recuerdo que se tiene de él, que fue asumir la responsabilidad de algo que en realidad tenía su origen en todo esto que hablábamos antes de las fuerzas militares, cómo estaban en contra de la posibilidad de que se hiciera la paz. En ese momento Belisario no era un enemigo del M-19, era una persona que estaba promoviendo, al contrario, la desmovilización. Yo creo que la historia le tendrá que hacer justicia, y ojalá haya escrito esa carta. No lo sé. Yo tuve la oportunidad de no de ver a Belisario, sino estar con él los últimos momentos de su vida. A mí me ha invitado, Felipe López me ha invitado a su finca en la Napoleón. Ya íbamos a salir un viernes. Yo le dije a Jackie, yo tengo que ir a ver a Belisario. Estaba en la clínica de la Santa Fe, me parece que estaba. Ya que no, pero ahorita con tanto tráfico, vamos a ir y llegamos tardísimo a la Poima. Yo no sé, yo tengo que ir. Y fuimos, y salió la nieta. Era actriz de teatro muy querida, muy bonita, que la quería mucho. Mira, me entenderás que estamos toda la familia allí con mi papá. Yo le digo, yo lo único que quiero es que tú me prometas que tu abuelo se va a enterar de que yo vine a despedirme. Simple y sencillamente, y así lo hizo, cumplió la promesa, y a los 25 minutos se fue a Belisario. Son como cosas que lo dejan a uno como marcado en la vida. Pero al menos se fue usted con la tranquilidad de que se despidió. Presidente, gracias por recordar a Belisario en estos primeros 100 años. Ha sido usted muy amable. No, gracias a usted, Julio, y a su equipo. Y en este recorrido en los 100 años de Belisario Betancur saludamos a su hijo, don Diego Betancur. Diego, gracias por estar con nosotros, muy buenos días, y la verdad ha sido un delicioso recorrido por la vida de su padre esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días a la W y a Julio Sánchez y Alberto Casas, y a ustedes, muchas gracias. Ernesto Samper dijo esta mañana algo y se nos ocurrió llamarlo a usted a preguntarle, dijo, pues yo realmente tuve tal vez la mejor relación mía era con Belisario Betancur, tuve el honor de ir a despedirme de él cuando ya estaba muy mal, pero en alguna de nuestras conversaciones yo entendía que asumió con mucha altura todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Él había decidido echarse todo eso encima y yo le dije que dejara una carta. Deje una carta con su verdad de lo que pasó allá. Y nunca supimos si esa carta la dejó o no la dejó. ¿Usted sabe si la dejó? No, pero él escribió en la última biografía de Diego Pizano de Carlos Caballero Argáez sobre ese tema en su momento, y declaró muchas veces a la fiscalía cuando lo requirió y explicó su versión. Su padre fue reconocido como el mejor expresidente de Colombia porque no se metía en temas políticos. Él estaba concentrado en sus actividades intelectuales, en el tema de la paz, de que siempre fue muy cercano, al que siempre fue muy cercano. Pero ¿cómo era en privado?
también se guardaba sus opiniones políticas en encuentros sociales, en la mesa del comedor de su casa, o ahí ustedes sí pudieron ver qué pensaba sobre la realidad política de Colombia? No, mi padre era una persona supremamente comunicativa que nos enseñó en familia a conversar sobre los temas de la familia. Era un gran padre, fue un gran abuelo y un gran bisabuelo, y desde luego pues a ventilar los temas de la política nacional de las cuales estamos empapados desde los 5 años, pues desde la adolescencia. Entonces siempre fue muy elocuente, siempre quería que sus hijos decidieran su posición política, no por herencia, sino porque después de ser mayores de edad escucharan todas las propuestas políticas y en su momento tomaran la decisión de participar con uno u otro partido político. Sí, hoy en la conversación con Ernesto Samper, que hizo pues un gran elogio y reconocimiento a su padre, él mencionaba una anécdota y decía que en alguna ocasión él le dijo a su padre que él debía dejar una nota, un escrito, una carta sobre todo lo que pasó, obviamente, en el tema del Palacio de Justicia, que marcó la presidencia de su padre. ¿Eso quedó? ¿Existe ese documento o definitivamente no? Pues lo que existe es un libro que le recomiendo a todos los colombianos sobre la toma del Palacio de Justicia, escrito por Jaime Castro, que en su momento era el ministro de Gobierno del Interior, en donde explica en detalle, y a mi padre, muchos amigos, cuando le preguntaban sobre el tema de la toma y retoma del Palacio, les refería al libro de Jaime Castro. Yo hago lo mismo. Diego, una última pregunta. ¿Hay algo más planeado para el centenario? Estamos aquí en Medellín, en la Pontificia Bolivariana, celebrando los 100 años de nacimiento, con un conversatorio muy agradable y muy bonito esta mañana, donde participó el doctor Mauricio Rodríguez Múnera, el doctor Juan Luis Mejía y mi sobrina Paula Gaviria Betancourt. Y estamos en la biblioteca que está a nombre de nuestro padre en la Pontificia, su universidad, en una exposición de fotos y de artículos y de toda la biblioteca que donó el presidente Betancourt a su universidad. Y estamos muy complacidos de estar aquí y de que gente como ustedes nos hayan llamado para recordar esta efemérides. Muchas gracias. Diego, el presidente Santos hoy manifestó que una cara del presidente Betancourt que no era muy conocida era la de la pintura. Es evidente que él sus últimos años tuvo esa afición, la de pintar mucho. ¿Existe documentación como para hacer una publicación de esas cosas que él pintó? Sí, yo creo que lo mejor sería conversar con el maestro David Mansur, porque recién mi mamá se murió, mi padre se refugió un poco en su memoria en la pintura, y con su gran amigo de toda la vida, David Mansur, tomó clases de pintura. Él tenía cierta afinidad por la pintura porque en su momento, antes de estudiar Derecho en la Pontificia en Medellín, empezó por el lado de arquitectura, entonces tenía cierta facilidad para las líneas, aunque no se consagró como un gran pintor, sí fue un gran aficionado a la pintura y ahí distrajo momentos desagradables de la vida, y con el maestro Mansur que es una fuente inagotable de conocimiento sobre el tema. Hay mucho que hablar. Creo que lo están requiriendo en el escenario, don Diego. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias.